Gloria a Dios. Amén, amén. Aleluya. Vamos a ir a la palabra. Amén. Hebreos capítulo 5. Amén, amén. Amén. Y vamos a leer del verso 11 en adelante. Cuando usted lo tenga, me indica y lo leemos a la palabra, recordando, hermanos, que la palabra es el mensaje de Dios y ese mensaje es el que usted y yo necesitamos para todo tiempo. Amén, amén. 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 Dios nos ha estado poniendo en la oración que en ocasiones buscamos a Dios, amén, para que nos resuelva problemas. Buscamos a Dios para que nos dé la victoria en situaciones que posiblemente Él está usando para que nosotros seamos restaurados. Amén. Amén. Entonces, en medio de todas las circunstancias, en medio de todas las situaciones, es decirle a Dios, solo enséñame. Amén. Amén, amén. Solo dime qué quieres que aprenda en esta situación. Solo dime, Padre, por qué estoy pasando, por qué me aconteció esto a mí. Solo dime, Padre. Amén. Amén. Y si usted está comprometido con el Señor, si usted está alineado con el Señor, ¿verdad? Créalo, Dios le va a dar una enseñanza poderosa en medio de todos sus padecimientos, en medio de todo lo que podamos estar pasando. Dios dice, te voy a enseñar, y lo que te voy a enseñar son cosas grandes y ocultas que tú todavía no conoces. Amén. Así que es muy importante que usted y yo tomemos en cuenta lo que hoy Dios nos va a enseñar por medio de su palabra. Amén. La palabra de Dios en el verso 11 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo de ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Amén. 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 Así que hoy vamos a empezar en este mensaje, y Dios va a hacer, hermano, créalo, en este tiempo, como Dios nos lo ha estado diciendo por medio de las oraciones de la casa, amén, por medio de sus profetas. Dios nos ha estado enseñando y nos está señalando que en este año 2020 es un año de más clamor y de más pasión por servirle. Amén. Amén, amén. Entonces, recuerde, nosotros, ¿verdad? Estamos en esas oraciones, amén, por la mañana, por la noche. Tenemos tiempos de oración, ¿verdad? En días específicos en la iglesia. Y esto es para que Él nos enseñe. Amén. No nada más es para decir, amén, bueno, yo ya tengo 10, 15, 20, 30 años de conocer de Dios y todavía me hace falta que me expliquen muchas cosas. Déjeme decirle algo en el nombre de Jesús, hermano. Hay cosas difíciles de explicar. Amén. Y por ser difíciles de explicar, son difíciles de entender. Amén. Amén. En el libro de los Hebreos dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Amén. Entonces tenemos nosotros que tomar muy en cuenta, hermanos, que no se pase usted la vida queriendo entender a Dios. A Dios, ¿quién lo puede entender? A Dios no lo podemos entender, a Dios le debemos de obedecer. Amén, amén. Amén. Y es que por eso le mencionaba yo al principio, amado de mi corazón, de que usted pueda decirle, de que yo pueda decirle a Dios, Padre, no entiendo por qué estoy pasando esto. Y usted no vaya a anhelar que el Señor, ¿verdad?, en un sueño o por medio de algún mensaje le explique todo. Amén. Solamente usted y yo tenemos que entender, amén, que tal vez no vamos a entender por qué estamos pasando por situaciones o por circunstancias, pero sí lo que tenemos que entender es que no tenemos que ser tardos para oír. Amén. Amén. Por eso Pablo, amén,
lo dice, lo declara, amén. Por eso el siervo de Dios lo declara aquí en esta palabra, en esta lectura, amén. Mucha gente difiere de que Pablo haya escrito el libro de los Hebreos, pero hay muchas referencias, amén, que casi se le puede adjudicar ese libro al apóstol Pablo, amén. Y eso entra dentro de lo que estamos aprendiendo. Hay cosas difíciles de explicar, amén. Y muchas de las veces queremos explicarlas, pero hay gente que no las puede entender, no porque no tenga, amén, sus sentidos ejercitados, sino porque no quiere entender, amén. Amén, amén. Y en ocasiones nos hacemos tardos para oír. Y vemos el problema. Vemos que el enemigo agarra ventaja en una área, en otra área, agarra ventaja en el área financiera, agarra ventaja en el área familiar, amén, agarra ventaja en las relaciones laborales, agarra ventaja, hermano, y empieza a hacer de las suyas, y empieza a entrar con todo su ejército a devastar, amén, y todavía nos queremos ser tardos para oír. Y Dios dice, si tan solo escucharas el mensaje, si tan solo escucharas el consejo que yo te doy por medio de mis siervos, sepa que hay gente que está padeciendo por no atender al consejo venido de Dios por medio de siervos de Dios. Amén. Amén, amén. Proverbios 1 lo dice, amén. Por cuanto no quisiste oír el consejo, cuando venga lo que temes como un torbellino, amén, entonces me clamarás, pero yo no te voy a escuchar. Entonces, amén, miren qué tremendo, hermano. Ayer nos ponía eso Dios en la oración, amén. Entonces, por no querer escuchar mi consejo, entonces cuando venga aquello que tú temes, cuando venga aquello que va a devastar todo lo que tú tienes, incluyendo a tu familia, amén, entonces me clamarás y yo no te voy a responder. Dice, te daré la espalda y aún me reiré de ti. Léalo, Proverbios capítulo 1, hermano, amén. Por eso la palabra de Dios aquí lo declara, amén, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Y dice en el siguiente verso, porque debiendo de ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, amén. Como cuando a alguien le estás explicando, mira, esta silla va acomodada de esta forma. Y pasa otro día y le dice, es que ya te expliqué ayer que esta silla iba acomodada de esta forma. Y pasa el tiempo, amén. Y nunca se aprende la manera correcta de cómo acomodar aquella silla, amén. Pero llega otra persona que prestó atención, llega otra persona, amén, que de una u otra manera no fue o no desechó el consejo de Dios, no se hizo tardo para oír y dice, yo sé cómo acomodar esa silla porque eso me lo enseñaron en los primeros rudimentos. Yo sé cómo tengo que hablar, cómo conducirme, cómo pensar, cómo expresarme. Yo tengo que haber aprendido ya eso, hermano. Yo ya tengo que haber aprendido eso. Si yo ya tengo un año de conocer de Cristo, yo ya tengo que haber aprendido la manera en que tengo que actuar delante de Dios y delante de los hombres. Amén. Amén, amén. Yo ya tengo que haber aprendido eso. Amén. Porque cuando no se aprende de las estrategias dadas por Dios, por medio del mensaje, hermano, de siervos de Dios, amén, entonces nos hacemos inexpertos. Amén. Alguien inexperto, hermano, en alguna área siempre va a cometer muchos errores. Amén. Por eso la palabra de Dios dice, amén, ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero soy pastor, pero eres niño. Pero soy líder de alabanza, pero eres niño. Pero soy apóstol a las naciones, sí, pero eres niño.
cuidado, hermano. Amén. Porque la palabra de Dios nos enseña, amén, en el nombre de Jesús, que debiendo de ser, en el verso 12, porque debiendo de ser ya maestros, después de tanto tiempo, todavía tenemos necesidad de que nos estén diciendo cómo hacer las cosas. Amén. Un amén. Un ejemplo, amén. Si usted llega a la universidad, amén, pasa por el kinder, entra a la primaria, se gradúa, entra a la secundaria, se gradúa, entra a la preparatoria, se gradúa, entra a la universidad, amén, y en su examen, amén, usted no hace absolutamente nada. Amén. Y usted le dice por ahí al que lo está instruyendo, es que a mí esto no me lo enseñaron, ¿verdad? Porque somos seres humanos y siempre buscamos esos pretextos que se nos acomoden para echarle la culpa a los demás de lo que no hemos querido nosotros quitar de nuestra vida, y es lo que nos está haciendo tardos para oír. Amén. No, pero yo soy aquí la autoridad, pero eres inexperto. Amén o no amén. Y alguien inexperto, acuérdense bien, hermano, en el nombre de Jesús, no tiene ni siquiera sus sentidos bien ejercitados. Amén. Por eso la palabra de Dios en el verso 14 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Amén. Y el alimento sólido, hermano, ¿cuál es el alimento sólido? ¿Le digo o no le digo, hermano? Amén. Alabado sea el Señor. Amén. Amén, amén. No sé si a usted le han exhortado. Amén. Pero cuando nos exhortan, siempre queremos argumentar. Cuando nos llaman la atención de una u otra manera por nuestro bien, siempre queremos argumentar. Cuando se está pasando una situación y estamos viendo que gente está padeciendo por nuestra obstinación, y viene el consejo y viene la exhortación, y siempre queremos argumentar, porque no hay madurez en nosotros para tomar el consejo. Amén. Porque no hay madurez en nosotros, porque el alimento sólido es, amén, saber recibir, amén, y saber digerir la exhortación. Amén. Y la exhortación, cuando viene de parte de Dios, créamelo en el nombre de Jesús, amén, va a causar un efecto tan poderoso cuando se acepta la exhortación, hermano. Y cuando se está dispuesto a corregir, cuando se está dispuesto a alinearse al mensaje de Dios, mire, le voy a decir algo. Viene una resistencia en nosotros, la palabra lo dice, amén. Cuando hay sometimiento a la palabra, cuando hay sometimiento al mensaje de Dios, la palabra de Dios lo escribe, dice: someteos a Dios, resistir al diablo, y el diablo huirá de vosotros. Amén. Amén, amén. Hay gente, hermano, familias, que están queriendo resistir al diablo en sus fuerzas. Amén. Porque no han entendido el mensaje, porque no han entendido el consejo, porque buscan el consejo más como en lo emocional. Amén. Y en lo emocional siempre nos va a llevar a la muerte. Amén. Amén. Le digo algo, hermano, el meterse al consejo del rey muchas veces nos va a doler, y nos va a doler mucho. Amén. Amén. Nos va a doler. Vamos a tener que, amén, vamos a tener que pasar saliva, pero callados. Amén, Amén. 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 Tratos, gloria a Dios, sí va a haber tratos. En estos tiempos de oración, Dios me ponía, hermano, en mi corazón el que la gente solamente busca a Dios por el milagro, por el don, por el prodigio, por la señal, por la maravilla que pueda hacer en sus vidas. Pero nunca buscamos a Dios para decir: Padre, en el nombre de Jesús, aquí estoy. ¿Cuál va a ser el trato del día de hoy para mi vida? ¿Cuál va a ser la confrontación de tu palabra para mi vida? Nunca lo hacemos, hermano. Amén. Amén. ¿Cuál va a ser el proceso que tengo que pasar, Señor? ¿Cuál es el proceso que mi corazón tiene que pasar, mi vida, mi persona tiene que pasar para que esto se arregle? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es el trato? Yo quiero un consejo del rey David, no quiero un consejo de un Absalón que venga, me sobe la espalda y sigan las mismas o hasta peor.
Porque al diablo no se le hace frente con lagrimitas, ¿eh? Ay, me siento mal. Ay, me siento mal. Y el diablo dice, de todas maneras te voy a matar, aunque llores. De todas maneras te voy a matar. Amén, amén. Porque a Satanás no se le conmueve con lágrimas. A Satanás, hermano, se le conmueve cuando te paras delante de todo su ejército y le dice, tú vienes contra mí, tú vienes contra mi familia, tú vienes contra mis bienes, tú vienes contra mi salud, pero yo voy contra ti en el poder de Jehová de los ejércitos y te voy a cortar la cabeza. Amén, amén. Nombre de Jesús. Si no, nada más es, no te reprendo, no, en el poder de Jehová de los ejércitos, amén. Amén. En ese poder es que usted y yo podemos echar en fuga a 10,000. En ese poder, hermano, es que usted y yo tenemos que ejercitar nuestros sentidos, amén, amén. Y la pericia que Él ponga en nuestras manos y la pericia que Él ponga en nuestras palabras sea la pericia que Él usó, amén, para enfrentar al diablo en el desierto, cuando el diablo le decía, si eres Dios, haz que esas piedras se conviertan en pan. Si eres Dios, amén, entonces dice la palabra que lo subió a lo más alto del templo y le mostró todos los reinos y le dijo, todo esto va a ser tuyo si te postras y me adoras. Pero él con lo que enfrentó al enemigo era también con la palabra. Amén, amén. Amén. Porque puede haber siervos de Dios que te den por tu lado. Puede haber casas instituidas y casas de Dios. Amén. Puede haber liderazgos, puede haber grupos de líderes en ciertas congregaciones. Puede haber profetas, apóstoles, pastores, evangelistas y maestros. Pero si no están ejercitados, si no tienen el consejo de Dios, son inexpertos, hermano. Porque lo que restaura las áreas más débiles y más dañadas de nuestra vida es el mensaje venido de Dios. Amén, amén. Amén o no amén. Amén, amén. Entonces la palabra de Dios dice, amén, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Amén. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. ¿Saben de qué sirve que usted y yo vengamos a la iglesia? ¿Le digo o no le digo? Amén, amén. Para ejercitarnos en lo espiritual y poder saber qué es bueno y qué es malo. Amén. Amén. No, pero esto es bueno. ¿Por qué es bueno, hermano? No, es que es buena persona. No. Es un buen árbol. Pero ¿dónde está el fruto de ese árbol? Amén. ¿Dónde está el fruto de ese árbol? Es que ya estuve en la iglesia. Es que ya estuve en el taller del maestro y no escuché que Dios me hablara, no escuché que Dios se me revelara, no escuché que Dios viniera a resolverme el problema, no escuché que en el taller del maestro Dios viniera y se pusiera enfrente de mí y decirme, hijo mío, ¿qué quieres que yo haga? No lo escuché y nunca lo vas a escuchar. En medio de tratos y procesos nunca lo vamos a escuchar. Lo vamos a escuchar cuando hayamos pasado el trato y el proceso. Y solamente su palabra podrá decirnos, amén. Ahora, amén. Amén. Saludamos a nuestros hermanos de internet. Amén. Amén. Y al que se queda dormido para grabar el mensaje. No, sí la ¿Sí? primera. ¿Sabe por qué Dios? ¿Por qué mucha gente se va de iglesias? Porque anhela que Dios le hable. Amén. Pero Dios no le va a hablar a niños. Dios les va a hablar a los que tienen ejercitados sus sentidos, a los que tienen la madurez suficiente para poder escuchar el mensaje de Dios y ese mensaje canalizarlo en consejo para cuando se presente la situación poner por obra su palabra. Amén. Amén o no amén. Le pongo un ejemplo, hermano. ¿Alguna vez usted fue a la escuela? Amén. Amén. ¿Sí? Nada más cerca. Amén, amén. Todos fuimos alguna vez a la escuela, ¿sí o no? Ahora la pregunta es esta, y grábese bien esto que le voy a decir, amén. Vamos a grabarnos esto en nuestro corazón. Amén. ¿Alguna vez a usted le pusieron un examen en la escuela? Amén. Amén. ¿Sí? Los que todavía están estudiando un examen, amén. Ahora dígame algo,
Cuando le dan el examen a usted, usted escucha que el maestro esté, y esto y que lo otro y que aquello y que allá. ¿Cómo está el maestro? Está callado, está en silencio, porque usted está en una evaluación. Amén. Así es Dios. Amén. En mi trato, en mi proceso, en mi embate, en mi confrontación, Él está callado. Amén. Porque Él quiere ver mi esfuerzo. Él quiere ver la pasión con que yo le diga, Padre, ahora ¿para dónde le voy a dar? Amén. Padre, ¿qué es lo que quieres que yo haga, Señor? No entiendo muchas cosas. No entiendo por qué de la noche a la mañana se cambió todo el panorama. No lo entiendo. Y el Señor puede seguir callado. Amén. Dios puede seguir callado. Hasta que usted y yo podamos aprender que en medio del desierto Él nos está hablando. Amén. Amén. Que a través de tinieblas densas, de valle de sombra y de muerte, el que nos da el aliento para seguir adelante es Él. Amén. Amén. Amén o no amén. 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 ¿Por qué? Porque como seres humanos, en ocasiones, cuando no hay la madurez suficiente en nuestra vida, ¿qué pasa, hermano? Venimos, le clamamos a Dios y no, pues todavía siguen las cosas iguales, más, siguen peor en el trabajo. Amén. No, ya fui a la iglesia y no, las cosas siguen peor en mi matrimonio. Ya fui a la iglesia una semana y no, la situación con mis hijos está peor cada vez más. Yo pudiera decirle de la siguiente manera: cuando vayas a la iglesia por 40 años, amén, después hablamos. Amén. Después de 40 años hablamos. Porque tal vez Dios no ha tenido el tiempo, o no le hemos dado el tiempo suficiente para que quite nuestros métodos egipcios. Amén. Amén. ¿Amén o no amén? Amén. Acuérdese bien de algo: Moisés 40 años aprendiendo de Egipto, luego 40 años quitándolo de Egipto, y luego 40 años poniendo por obra lo aprendido en el desierto de parte de Dios. ¿Amén o no amén? Amén. No es esto como que express. Amén. Esto no es como que meter, amén, no es como que yo ya clamé, Señor, ¿dónde está mi respuesta? ¿Cuál es mi sobre a la salida? ¿Dónde está mi estrategia? ¿Qué es lo que le tengo que decir a mi patrón? ¿Qué es lo que le tengo que decir a mis hijos? ¿Qué es lo que les tengo que decir a mi esposa, a mi cónyuge? ¿Qué es lo que tengo que decirles? No les digas nada. Le voy a dar un consejo en el nombre de Jesús. Ya no les hable a sus amados de Dios. Amén. Háblenles a Dios. Háblenle a Dios de sus amados. Amén. Amén. Amén o no amén. Amén. Usted se va a desgastar mucho. Usted se va a desgastar mucho. A usted le van a insultar posiblemente. A usted le van a despreciar, menospreciar, criticar. Tal vez por errores, porque somos seres humanos. Amén. No, ya ves, quieres que yo haga esto y vienes aquí y me hablas de Cristo y luego lo que haces tú y luego lo que hiciste. ¿A poco ya crees que se me olvidó? ¿Y a poco ya qué? Y el diablo ahí obrando o hablando a través de las personas y a veces que amamos. Pero no es contra carne ni sangre, no son los hijos, no es el cónyuge, no es la esposa y el esposo, no es el papá ni la mamá, no son tus vecinos, es el enemigo recordándote tu pasado. Amén. 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 Ya escuché decir a alguien, a mí no recuerdo a quién, creo que en esta iglesia, cuando Satanás te recuerde tu pasado, tú recuérdale su futuro. Amén. Amén. Que nunca más va a volver al cielo. Pero tú y yo sí vamos a ir al cielo. Amén. Amén. Por eso Él quiere, como no quiere irse solo al infierno, quiere llevarnos a nosotros. Como Él está caído, quiere hacernos caer otra vez en la tentación, quiere hacernos desistir. Amén. Quiere hacernos inexpertos. Y eso no es correcto, hermano. Porque si usted y yo estamos delante del trono de la gracia del Señor, clamando, rogando, Él ve nuestro esfuerzo. Su misericordia es para con nosotros y dice: no eres perfecto, no eres perfecta, cometes muchos errores, pero ¿sabes qué? Te estás esforzando. No te importe lo que diga tu vecino, no te importe lo que digan tus hijos, no te importe lo que diga tu esposo, tu esposa, tu papá o tu mamá. Te tiene que importar lo que yo estoy diciendo de ti. Tú te esfuerzas, tú me amas, tú sabes hasta dónde puedes llegar. Y el día que tú llegues al límite de tus fuerzas es donde van a empezar a obrar las mías. Amén. Amén. Así que vamos a hartarnos, vamos al límite, hermano.
Anoche Dios me ponía esa palabra. Es que es ir a el límite. Amén. Es darlo todo. Amén, amén. Amén. Es que ya me fui al límite. Ya clamé, y voy a seguir rogando, voy a ir al límite. Para cuando vayamos nosotros al límite, el Señor dice, ya, ahora sigo yo. Amén. Y tu papá, tu mamá, tu tío, tus hijos, tu esposo, tu esposa anhelarán que tú les hables cuando Dios les esté hablando a ellos. Amén o no amén. Amén. Amén, amén. Yo me he sorprendido con Dios, hermano. Todavía lo sigo diciendo. Hace un mes, antes de que acabara el año, cuando Dios me dijo, es que ya, amén, descansa en mí, Amén. yo voy a poner freno. ¿Sí? Y he escuchado de gente decir, ¿cómo no escuché? ¿Cómo no entendí? ¿Cómo no? Pues ahora hay que aprender. Hay que ir al límite con Dios. Que nuestra relación con Dios sea más estrecha. Amén. Amén. Amén o no amén. 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 Alabado sea el Señor, hermano, en el nombre de Jesús. Amén.